Bien, bueno, en la clase anterior habíamos visto, ¿sí? Hasta el puente rectificador y el filtrado de la fuente, ¿está? El conjunto de rectificador y filtrado va a permitir que tengamos una tensión de corriente continua en este punto de aproximadamente 311 volts, ¿sí? Sí. En este caso, como es un monitor, la potencia es chica, no vamos a tener una fuente PFC, ¿sí? Entonces va a ser una fuente más fácil. Comenzamos con esta y después vamos a seguir con una fuente con mayor complejidad, ¿tá? Por lo tanto, estos 310 volts, 311 volts que los tenemos aplicados en el capacitor, mediante esta pista va a llegar a un extremo de este transformador que se denomina transformador de conmutación, ¿sí? Sí. O chopper, ¿sí? Se le dan ambos nombres, ¿tá? Transformador conmutador. La idea es que, ¿qué es lo que sucede? Yo acá le estoy aplicando un nivel de continua a una punta de bobina del transformador. Y yo en los transformadores, para poder inducir el campo electromagnético a una bobina secundaria, tiene que ser corriente alterna, ¿sí? O corriente continua pulsante en su defecto. Si yo le aplico una corriente continua a la bobina, ¿sí? La bobina va a empezar a tomar temperatura, va a cargar el núcleo del transformador con un campo electromagnético, ¿sí? Que la cantidad de energía acumulada va a depender del tiempo que esta bobina está circulando corriente, y va a llegar un momento en que el núcleo está tan cargado, ¿sí? La bobina toma temperatura y nunca va a poder inducir todo ese campo, ¿sí? A la bobina secundaria. Esto siempre sea una corriente continua, ¿tá? A ver, vamos a buscar Paint como para diagramártelo. Creo que algo habíamos empezado a dibujar esto en la clase pasada o no, no recuerdo. ¿Te había explicado esto? Todavía no. Se cortó aquel momento. Ajá. Decía que te había explicado lo del transformador, como que funciona con corriente alterna, con corriente continua, no te lo había yo a explicar. No, no llegamos ahí, no. Bien, perfecto. Bien, acá tengo, ¿sí? El eje Y, ¿ah? Que sería de las ordenadas, en donde va a representar el voltaje, ¿sí? La tensión y la corriente. Y sobre el eje X, que es la abscisa, vamos a representar el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo a un transformador le conecto, ¿sí? Lo que es una corriente alterna, que es lo ideal, el transformador va a tener que, el primer semiciclo va a haber una circulación de corriente en un sentido, ¿sí? Esa corriente que circula por la bobina va a hacer que se produzca un campo electromagnético, ¿sí? Se transforma la energía eléctrica en energía electromagnética, y esa energía electromagnética, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si yo no tuviese un núcleo de hierro o de ferrite en este caso, porque son fuentes conmutadas y los transformadores trabajan con núcleo de ferrite, ese campo electromagnético se dispersaría, ¿tá? Se pierde en el aire. Entonces, si buscamos algún material permeable que se acapare todo ese campo, como es el transformador justamente que tiene núcleo de hierro, ferrite, todo ese campo generado se va a acumular en el entrehierro, ¿tá? La cantidad de energía acumulada, como recién dijimos, va a depender de la cantidad de tiempo que este transformador, ¿sí? Esté circulando corriente. En el caso nuestro, si es una corriente senoidal, la frecuencia de línea de 50 Hz, ¿sí? Y un ciclo va a tardar 10 milisegundos. Quiere decir que si yo le aplico por 10 milisegundos, ¿sí? Energía a esta bobina, esta bobina va a cargar al transformador, ¿sí? Al núcleo, un cierto campo electromagnético. Ahora bien, una vez que llega al punto cero, acá, ¿sí? Ya acá no hay más corriente alterna al semiciclo positivo. Ahí tengo cero. Al dejar de aplicarle energía, ¿sí? El transformador, el núcleo, todo ese campo electromagnético que tiene acumulado lo libera, ¿sí? Al liberarlo, todo ese campo electromagnético ahora se lo aplica a una bobina secundaria, ¿sí? Esa bobina secundaria va a generar un voltaje que va a depender de la cantidad de vueltas, ¿sí? Y una corriente que va a depender de la sección del cable.
Ahora bien, pero ¿cómo sabe el transformador cuál es la bobina secundaria y cuál es la bobina primaria? ¿Sí? Porque dijimos que se lo genera todo este campo en la secundaria. En verdad no lo sabe. Y este efecto que todo este campo electromagnético se lo pasa a la bobina secundaria se llama FEM, ¿sí? Fuerza electromotriz, ¿tá? Que es lo que nosotros queremos aprovechar, ¿sí? Pero toda la energía que se la pasa a la bobina primaria, ¿sí? Se llama fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Entonces, esa fuerza contraelectromotriz en verdad es indeseable. A mí no me interesa, ¿tá? Y vamos a ver que me trae ciertos defectos que ahora vamos a ver cómo los solucionamos, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro esto? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa en una fuente que yo le estoy aplicando 311 volts de continua en este punto? ¿Sí? Si yo tengo una línea constante, que estas son los 311 volts de continua, voy a estar haciendo circular por mi primario de transformador una corriente constante, ¿sí? Y en ningún momento voy a tener, ¿sí? un momento en que el núcleo pueda desmagnetizarse y entregar toda esta energía a la bobina secundaria, ¿sí? Y la contraelectromotriz a mi bobina primaria. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a estar pasando? La bobina va a empezar a calentar, a calentar, a calentar hasta que se me destruye el transformador, ¿sí? Por eso las fuentes conmutadas, ¿sí? Le aplican una corriente continua constante a un extremo, ¿sí? Pero como esto no puede funcionar, lo que vamos a tener que hacer es que el punto posterior a la bobina del transformador, vamos a tener que poner alguna llave como switcheo, ¿sí? Para que esto, pues en el momento que se cierra, yo voy a pasar a tener 0 volt en esta punta de bobina, ¿sí? Y acá sigo teniendo los 311 volts. Y entonces ahí se me genera todo este campo electromagnético, ¿sí? Debido al campo eléctrico que se le aplicó. Pero en el momento que la llave se abre, vuelvo a tener acá 311 volts, ¿sí? Al tener 311 volts es como si hubiese tenido, ¿sí? Finalmente la apertura de la bobina es como si tuviese el cero de volt aplicado y de ahí en el momento en que el núcleo libera toda esta energía a la bobina secundaria y parte a la primaria, que es el efecto indeseable. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien, si yo coloco solamente un transistor, lo que voy a estar obteniendo no es una alterna, sino es una continua pulsante, ¿sí? Es decir, que si yo la grafico, voy a tener el semiciclo positivo, pero va a caer y va a llegar al cero, ¿sí? Que es cuando la llave se cierra, pasó a cero. Vuelve a abrirse la llave, vuelvo a tener 300 volts, vuelve a caer a cero. Y así sucesivamente. Si bien no es una corriente alterna, es una corriente continua constante, me sirve para que en el momento que llegó al 0 volt, el núcleo pueda desmagnetizarse, ¿sí? Y de esa manera inducir tensión a las bobinas secundarias, ¿sí? Ahora bien, si yo necesito una corriente alterna, que vamos a ver que en algunos circuitos posteriores hay fuentes que transforman esta continua a la alterna, voy a necesitar de dos transistores como mínimo. ¿Se entiende? Por lo menos de potencia dos transistores. Uno para generar el semiciclo positivo y uno para generar el semiciclo negativo. ¿Estamos? Sí. Después vamos a ver la fuente que es un poco más compleja que esta. ¿Está? Bien. A ver, volvamos un poquito a la presentación. Hasta acá estamos, más o menos, ¿se entiende? Sí, no, es curioso porque no sabía ese detalle de alterna y de continua, no lo sabía, ¿no? Claro, vos fíjate mismo en los coches anteriores, hoy en día todos los vehículos tienen un módulo de encendido, pero anteriormente tenían un platino, ¿te acordás? No, no sé nada de eso, ¿no? No sabés nada de eso, está bien. Ese platino era una llave mecánica que el árbol de leva le pegaba y hacía que se abriera y que se cerrara, se abriera y se cerrara. La función era este conmutador famoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la bobina es un transformador después de todo, yo le estoy aplicando la tensión de batería que es de 12 volts de corriente continua. Entonces la bobina no iba a funcionar, ¿sí? Es más, cuando no sé qué coche habrá tenido, pero en un momento se decía, nunca dejes el contacto del coche porque podés quemar la bobina. Y había uno que a veces la tocaba la bobina y estaba recontra caliente y a veces la tocaba y estaba fría. ¿A qué se debía? A que justamente dependía cómo quedaba el platino. Si quedaba cerrado, circulaba corriente y la bobina se te podía quemar. Pero si cuando vos parabas el coche y dejabas la llave en contacto, la llave de platino, como era mecánica, ¿sí? Quedaba abierta, no circulaba corriente y no calentaba la bobina. ¿Sí?
En ese momento uno no sabía por qué pasaba. Bueno, después con el tiempo yo me di cuenta que era por esto, ¿no? Porque el funcionamiento idéntico a lo que es una fuente conmutada. Bien, bien. Bien. Por lo tanto, ¿sí? Acá tenemos de nuevo el transformador. Van a ingresar los 311 volt a esta punta de bobina. Por la otra punta de bobina van a salir los 311 volt. Pero esta llave que nosotros hablábamos, mecánica, la va a cumplir la función lo que es un transistor MOSFET, ¿sí? En algunos casos podemos tener transistores MOSFET, en otros equipos anteriores transistores bipolares, ¿está? Todos actúan como llave. ¿Por qué cambiamos de un bipolar a un MOSFET? Por los beneficios que traen lo que son los transistores MOSFET, ¿sí? Consumen menos corriente, se polarizan por tensión, los otros se polarizaban por corriente, ¿está? Bueno, tratan siempre de que el circuito sea lo más eficiente posible, ¿está? Hablar de un circuito eficiente es que produzca menos contaminación, que tenga mejor rendimiento, menor consumo, ¿estamos? Bien, ahora, ¿por qué hacemos tanto lío si una fuente lineal, ¿sí? Se conecta a corriente alterna y se termina el partido? No tengo que andar haciendo toda esta electrónica que tengo acá. Primero, yo con un transformador lineal, ¿sí? Para poder obtener el mismo voltaje y la misma corriente de salida, necesito un transformador mucho más grande. Necesito más cobre, ¿sí? Más pesado, más costo. Volvemos de nuevo, ¿sí? No es eficiente. Entonces, usando un transformador chopper, va a tener mucha cantidad menos de vuelta la bobina primaria y por ende la secundaria, y elevando la frecuencia de trabajo puedo obtener el mismo voltaje y misma corriente que obtendría en un transformador, ¿sí? Lineal. ¿Se entiende? Entonces, el tema es que si yo lo conecto a la red de 50 Hz, tengo esta frecuencia que me molesta. Entonces, lo rectifico, lo filtro y ahora la frecuencia aplicada en la bobina es de 0 Hz. ¿Sí? Ya no perdí los 50 Hz. ¿Sí? Entonces, en toda fuente conmutada, la idea es que se pierda los 50 Hz de la red. Una vez que ya no tengo los 50 Hz de la red, ¿sí? Paso por la bobina de transformador y ahora voy a tener que hacer que esta llavecita, ¿sí? Este MOSFET o una llave mecánica o lo que sea que tenga conectado, tenga que tener, ¿sí? Una apertura y un cierre de una velocidad mayor. Porque si lo hago conmutar a 50 veces por segundo, voy a tener una baja tensión a la salida y una baja corriente debido a que mi transformador tiene muy poca cantidad de espiras, ¿sí? En los transformadores, ¿sí? Hay una relación directa entre cantidad de espira y frecuencia de trabajo. Entonces, si mi frecuencia es baja, tengo que tener muchas espiras. Si mi frecuencia es alta, tengo baja cantidad de espiras para obtener un mismo voltaje y una misma corriente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, voy a poner un transformador con poca cantidad de vueltas en el primario y en el secundario, me sale más económico, ¿sí? Es más liviano, no usa tanto cobre, pero tendré que aumentar la frecuencia de trabajo, que dijimos que para mantener la misma potencia, ¿sí? Aumento frecuencia. Entonces, esta llave va a tener que abrir y cerrar a una frecuencia mucho más alta que 50 Hz. Trabajan en 82 kHz, ¿sí? En 100 kHz, en 200 kHz, dependiendo la fuente, el diseño del fabricante, el circuito integrado que utilizó, ¿vamos? O sea, si uno quisiera armar una fuente conmutada, vos buscás una serie de circuitos integrados, ¿tá? Y te va a decir que este circuito integrado va a trabajar a una determinada frecuencia, ¿sí? O sea, un rango mínimo y un rango máximo, dependiendo, ¿sí? El capacitor que lo voy a colocar en esta patita, la patita número 1, en este caso de este integrado. Este capacitor es que me está clavando la frecuencia de trabajo de este circuito integrado, ¿tá? Después lo vamos a ver. Pero si yo Vale. cambiaría perdón, ¿cómo? No, ahí está enganchando la frecuencia de este integrado. Exactamente, ¿sí? El integrado tiene un divisor por dentro, ¿sí? O sea, este, Vale. el fabricante, ¿sí? Del integrado arma un circuito interno, ¿sí? Para que este integrado trabaje entre un determinado valor, ¿sí? Y otro valor. Por decirte algo, qué sé yo, ponele que yo entre
20 kilohertz y 40 kilohertz, por ejemplo. Ahora, Sí, dependiendo, y te da una lista, y te dice, si querés 20 kilohertz, poner un capacitor de 100 nanos. Querés 40 kilohertz, poner un capacitor de 600 nanos, ¿se entiende? sí, Entonces, sí, sí. uno, variando el valor de este capacitor, ¿sí? Puedo obtener la frecuencia que diseñé en mi circuito. ¿Se entiende? Exactamente, sí. Ahí tengo, vale, vale, de acuerdo. Entonces vendría desde la bobina de aquí al lado, el lado derecho, donde está el pin 6. Hay una bobina desde aquí, venía la alimentación del pin 1, ¿verdad? ¿O no? El pin 1, pero una bobinita. Esta que está acá, Sí, claro. Sí, desde ahora, ahí. ahora vamos a ver para qué es. En verdad, esta bobina, ¿sí? Es la realimentación del circuito integrado, ¿tá? Sí, pero Eh, ¿es esta bobina que le causa la frecuencia, que le da la frecuencia o no? No. no, porque esto ya rectifica y filtra, o sea que ya no tenés más Ah, vale, potencia de nuevo acá. vale. Entonces sale por el diodo por ahí, por la alterna, por el negativo de la alterna. No. En verdad, este capacitor, ¿sí? Lo que hace es, a ver, te voy a mostrar cómo es un circuito oscilador, ¿sí? Como para que más o menos me lo entiendas, ¿está? Vale, Pero vos vale, fíjate que acá sale la alterna y lo rectificó con este capacitor y con este electrolítico, ¿sí? Acá vale. sale la alterna, ¿sí? O una continua pulsante y lo rectificó con este diodo y con estos dos capacitores, ¿sí? O sea que Sí, también tenés un nivel de continua. Este sí, capacitor en verdad está recibiendo un nivel de continua por este divisor resistivo, ¿sí? sí, Pero el capacitor está conectado a la pata 1 y la oscilación la hace interna, ¿sí? Es clavarle solamente un capacitor por fuera y el comportamiento del integrado va a variar la cantidad de pulso por la pata 6, ¿sí? Ahora, a ver si ahora lo vemos. A ver, hasta ahí más o menos se entiende esto. vale, hasta ahí sí. Bien, Ahí. a ver, mira. Espera que vamos a cortar esto. Suprimimos y vamos a hacer un dibujito nuevo. Yo te voy a hacer un dibujo oscilador muy básico como para que se entienda, ¿está? Y después vamos a ver cómo sería en el caso de este. Si yo quisiera armar un circuito oscilador, ¿sí? Supongamos que tengo una resistencia y mi circuito oscilador lo que va a hacer es encender un diodo LED, ¿está? Va a encender un diodo LED. Voy a tener que ponerle una llavecita, lógicamente, ¿sí? Para que este diodo LED funcione. Un transistor. Acá le voy a colocar una resistencia a masa, otra resistencia, un capacitor, una resistencia, ¿sí? Y vamos a suponer que acá estamos teniendo una tensión, por decir algo, 24 volts, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? Es Cualquiera. 24 porque es lo que se me ocurrió ahora. Sí, 24 volts de corriente continua. Entonces, yo le estoy aplicando una tensión de corriente continua, 24 volts, ¿sí? La conexión del emisor del transistor junto con esta resistencia y junto con el capacitor está todo conectado al potencial 0 volt de la misma fuente, ¿está? vale, sí, sí. Bien, o sea que esto estaría dibujado así, digamos, ¿no? Ahí exactamente, la fuente, sí. Exactamente, positivo y negativo. Ahí estaría. Bueno, hay un falso contacto. Ahí está, lo soldamos. Sí, Bien, entonces, yo tengo la tensión de 24 volts, ¿sí? ¿Cuál es la función de esta resistencia? Bajar el voltaje a la tensión del diodo LED, porque si no mi diodo LED se me quemaría. Entonces, como mi diodo LED necesita aproximadamente 3 volts de corriente continua, ¿sí? Voy a tener que poner algún elemento que transforme parte de estos 24 volts en 3 volts, ¿sí? sí, Es decir, que esta resistencia está transformando 21 volts, ¿sí? En calor lo está formando, ¿sí? sí. Calor. Esto sería Claro, efecto. ¿Sí? Bien. vale, sí. Ahora bien, cuando mi transistor, ¿sí? Está abierto, yo en este punto voy a estar teniendo 24 volts
¿sí? Porque el transistor está abierto, entonces no hay consumo. Por lo tanto, los 24 volts que ingresan en este extremo de la resistencia, los voy a tener aplicados en este extremo de la resistencia. Si yo vengo y mido con un multímetro en este punto, ¿sí? En lo que sería el cátodo de mi diodo, voy a tener una tensión que va a ser de los 24 volts menos los 0,7 volts de la juntura del diodo, ¿sí? O sea que voy a tener 23,3 volts en este punto. Ahora bien, ¿cuál es la intención de este circuito? Armar un circuito oscilador, que este diodo LED parpadee, ¿sí? Se encienda y se apague, vamos a decir una cosa, una vez por segundo. ¿Estamos? Entonces, para que se me encienda y se me apague este LED una vez por segundo, ¿cómo hago? Bueno, lógicamente voy a tener que hacer que esta llave se abra y se cierre una vez por segundo. Porque cuando la llave está cerrada, ¿sí? Conecté el cátodo del diodo LED a masa y como tengo la tensión en este punto de 3 volts, ahora sí, porque como hay consumo, los 24 cayeron, quedaron 24 en este punto, acá quedaron 3 volts y en este punto quedó 0 volts, mi diodo enciende. ¿Ah? Pero para eso sabemos que tengo que polarizar a la base del transistor. ¿Y cómo hago para polarizarla? Bien, este transistor está en una configuración que se llama autopolarización, porque apenas le aplico la tensión en el colector, también se la estoy aplicando, ¿sí? A la base de forma indirecta, pero se la estoy aplicando a la base. Entonces se llama autopolarización. Tengo una resistencia, ¿sí? La cual el funcionamiento acá va a ser, ¿sí? Cargar a mi capacitor. Entonces, cuando mi capacitor está vacío, ¿sí? El voltaje que yo voy a tener en este punto va a ser 0 volt, ¿sí? Vamos a poner como un ejemplo, ¿no? 0 volt. Ahora bien, a medida que el capacitor se va cargando, se va cargando, se va cargando, va a llegar al voltaje de 24 volts, ¿sí? Porque la resistencia esta va a limitar el tiempo de carga del capacitor, pero va a llegar un momento que voy a tener el mismo voltaje acá que en este extremo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el capacitor ya no consuma más, ¿sí? Que se cargó por completo. Esta resistencia va a producir una caída de tensión de 24 volts a 0,7 volts, que es la tensión de disparo, ¿sí? De la base de mi transistor. Cuando acá logre los 24 volts, esta resistencia va a hacer que haya 0,7 volts acá, el transistor se dispare, o sea, se polarice, conduzca la corriente, se enciende el LED, pero ¿qué va a pasar con la energía acumulada en el capacitor? Y la estoy consumiendo en parte por la corriente que consume base emisor de mi transistor y esta resistencia que tengo puesta acá a propósito para acelerar el tiempo de la descarga, porque el consumo que tengo entre base emisor es muy chiquitito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar un instante después? Estos 24 volts cayeron a 23 volts. Y cuando cayeron a 23 volts, esto cayó a 0 volts. Al caer a 0 volts, el transistor deja de funcionar. Al dejar de funcionar, el diodo se apaga. Pero mientras tanto, este sigue surtiendo corriente, vuelve a cargarme el capacitor, y en el momento que tengo de vuelta 24 volts, ¿sí? Acá tengo 0,7, me dispara el transistor vuelve a cerrar como llave, vuelve a encenderse el LED, ¿sí? Pero de nuevo, la base sigue consumiendo la corriente almacenada en el capacitor, la resistencia me ayuda, paso a tener 23 volts, pase a tener 0, de vuelta se desconecta el transistor. Y así es un ciclo permanente en donde voy a obtener que mi LED parpadee, prenda, apague, ¿sí? Y esto es un circuito oscilador. Vale. ¿Se entiende? Sí, menos los 0,7, eso no es un divisor ahí, ¿no? No. Digamos que es un divisor, ¿sí? Porque vos estás teniendo esta resistencia que tengo acá y esta resistencia que tengo acá. Entre este punto acá yo tengo un divisor de tensión, ¿sí? Ah, Entre esta resistencia y esta que viene de arriba. entonces ¿Sí? calculamos que nos dé los 0,7 de la base del transistor, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Vale, Lo que vale. pasa que una cosa es hacer esto, un divisor de tensión, ¿sí? Con dos resistencias solamente, entonces la tensión en este punto va a ser fija, ¿sí? Suponete que yo acá meto 24 volts, ¿sí? Acá pongo 0 volts. Dependiendo de los valores de la resistencia, ¿sí? Con el que calculamos yo tengo 0,7 volts, ¿sí? Pero estos 0,7 que le doy a la base de mi transistor son constantes. Entonces, mi transistor, ¿qué va a hacer? Va a estar cerrado como llave, ¿sí? Sí.
y nunca va a poder abrirse. Sin embargo, si yo acá, en vez de poner una resistencia, le pongo un capacitor, como hay un tiempo de carga y de descarga, voy a lograr que en algún momento tenga la tensión de 0,7, pero en otro momento tenga 0. ¿Se entiende? Sí, ¿Ah? sí, sí, perfecto. Sí, 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 sí. Vamos, claro. O sea, vos tenés un divisor de tensión formado por esta resistencia y este Claro, capacitor. aprovechamos, Entonces sí. tenés una... Aprovechamos el tiempo de carga del transistor para que se abra y se cierre el circuito, sí. Exactamente, ¿sí? Acá le Vale, faltan otros componentes, ¿sí? Esto tendría que ser un oscilador Colpitts, es un poco más complejo, pero para que tengan la idea base, ¿sí? vale, Más sí, que nada. sí. Bien, ahora, ¿cómo calculo el tiempo? Y bueno, hay en realidad una fórmula que dice que el tau, que es el tiempo, va a ser igual, ¿sí? A R, que es el valor de la resistencia esta, ¿sí? Esta va a ser mi R, ¿está? Por Ah, C, ¿sí? C va a ser el valor de este capacitor. La resistencia capacitar. se mide en ohm y el capacitor en faradio te va a dar el resultado, ¿está? Sí, Por una constante, ¿sí? Que es 5, ¿está? Esa constante, en verdad, es porque se dice que el capacitor se va a llenar de forma plena después de los primeros 5, ¿sí? Cargas y descargas del capacitor. Entonces ahí sí va a empezar a comportarse como corresponde. Entonces se lo considera en la fórmula, ¿está? Entonces, el tiempo, ¿sí? Que va a parpadear esto va a depender del valor de la resistencia que yo coloque acá, del capacitor que yo coloque abajo y esta constante, ¿sí? Cuanto más alta es la resistencia, ¿sí? Más lenta va a ser la carga en el capacitor. Cuanto más baja sea la resistencia, más rápido se va a llegar mi capacitor, ¿está? sí, Cuanto más grande es mi capacitor, más tiempo va a tardar en apagarse la base del transitor, por ende el LED. Cuanto más chiquitito es mi capacitor, ¿sí? Más rápido se va a apagar el LED, porque enseguida le quita la corriente a la base. ¿Estamos de sí, acuerdo? sí, sí, sí. Bien. Volvamos a la presentación. Entonces, ahora llegamos de vuelta acá, ¿sí? Pero tiene esa electrónica incluida por dentro, con otra complejidad, ¿sí? Y vos fíjate lo que decíamos recién en este caso. ¿Qué pasa cuando mi capacitor, ¿sí? Es chiquitito? Y bueno, va a tener menos cantidad de carga y voy a lograr que la base del transistor se polarice más cantidad de veces por segundo. ¿Se entiende? Sin Sí, embargo, sí, si sí, yo pongo sí. un capacitor más grande, va a tardar más tiempo en polarizar la base del transistor y el transistor va a permanecer cerrado, ¿sí? Por más tiempo, ¿estamos de acuerdo? Hasta que se vacíe la energía de este capacitor. Claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien, porque después vamos a ver cuando hay fallas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver. Vale. Bien, entonces, con ese juego, ¿sí? El fabricante hace que te dice, mira, oscilará entre 20 kHz y entre 40 kHz, por ejemplo. Si vos querés 20 kHz, poner un capacitor de 100 nanos. Si querés 30 kHz, poner un capacitor de 30 nanos. Si querés 40 kHz, poner un capacitor de 40 nanos. Como el capacitor es más grande, ¿sí? Va a trabajar una frecuencia diferente, ¿sí? En verdad, la frecuencia va a ser inversamente proporcional al tamaño del capacitor. Cuanto más chico, más frecuencia. Cuanto más grande el capacitor, menos frecuencia de trabajo, ¿sí? Ahora le pegamos una Vale. repasada, ¿sí? Pero, ¿estamos ahí más o menos? Sí, vale, vale, sí, sí, sí. Bien. Bien, pues sigamos con esto entonces. Entonces, yo tengo que, me llegan los 311 volts a este extremo de la bobina, sale este extremo de la bobina a los 311 volts y van a ir al drenaje de lo que sería mi transistor MOSFET. El emisor, ¿sí? O el source, en este caso, ¿sí? Del MOSFET, va a ir a masa. Acá en este caso no está directamente a masa, pero la resistencia que tiene acá conectada es una resistencia de muy bajo valor, ¿sí? Es una resistencia aproximadamente de 0,33 ohm, 0,47 ohm, 0,22 ohm, o sea que son bajísimas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es la función. Pero convengamos que teniendo una resistencia de tan bajo valor, hasta podríamos decir que está conectado directamente a masa, ¿no? En un principio, ¿sí? Una cuestión, volviendo un poquitito a lo que sería el drenaje del transistor. Está conectado, ¿sí? A este transformador. Pero este transformador, si vos te fijás, tiene conectado
un diodo, ¿sí? En uno de los extremos y va conectada a una resistencia y a un capacitor, ¿sí? A este circuito que tenés acá, de esta resistencia, este capacitor y este diodo, se lo llama circuito de sobreimpulso, ¿sí? O circuito de contraelectromotriz, ¿sí? No es ese que se llama Snubber, no, es otra cosa. Sí, Snubber, también le dicen snoober, exactamente. ¿Cuál es la sí, idea? porque la escuchaba, pero no me enteraba nada de eso, sí. Está Snubber. bien. ¿Alguna vez mediste el primario de un transformador con un multímetro analógico? No la he medido, ¿no? ¿No? Con un analógico, Con un en analógico, primario. ¿eh? En primario, me tiene que dar una frecuencia, ¿o no? Bueno, no, te va a dar una resistencia de la bobina, pero lo que a mí acá me interesa es que cuando vos, sin querer, tocas las puntas, ¿sí? De la bobina con el multímetro y desconectás el multímetro, la tensión del multímetro analógico son dos pilas de 1,5 volts, son 3 volts, ¿sí? Sin embargo, en el momento que desconectaste el multímetro, ¿sí? Recibís Dices con un analógico. con un Ah, analógico. no, no la he medido hasta ahora, no. Lo tengo ahí, pero no, no la he medido, no. No. Está bien. ¿Qué es lo que pasa en verdad? El digital no produce, casi no se siente, ¿sí? Por eso te decía analógico. Pero en verdad, cuando vos, ¿sí? En una bobina le metés tensión y después se la quitas, hay un sobreimpulso, ¿sí? Que es el que sentiríamos en este caso, y te mete una patada, ¿está? Y vos estás diciendo, ¿cómo puede ser? Si yo le apliqué 3 bolas a la bobina, ¿cómo puede ser que recibí una patada de un voltaje mucho más alto? Por lo que te estaba explicando hace un instante. O sea, vos estás aplicando una tensión, ¿sí? De 3 volts, pero mientras estés aplicando esa tensión, en el tiempo, ¿sí? ¿Qué hizo ese voltaje? Se transformó en campo electromagnético y se acumuló en el núcleo. Y en el momento en que vos desconectás, toda esa energía acumulada en el núcleo, ¿sí? Se la va a pasar a la bobina y se la va a pasar a la bobina primaria también. Y ahí es donde vos recibís un voltaje más alto que el que aplicaste, ¿sí? Y recibís una patadita, ¿sí? Es un toque nada más, pero se siente. Eso mismo le pasa acá a esta bobina de transformador.